Gurov era moscovita y regresó a su ciudad una jornada bella y fría. Nada más ponerse la pelliza y los gruesos guantes, pasearse por la calle Petrovka y escuchar el sábado por la tarde el tañido de las campanas. El reciente viaje y los lugares en los que había estado perdieron todo su encanto. Poco a poco se zambulló en la vida moscovita. Leía con avidez 3 periódicos al día y afirmaba que, por principios, no leía los diarios locales. Tenía ganas de ir a los restaurantes, al casino, a las recepciones, a los banquetes, y se sentía halagado de recibir en su casa a abogados y artistas célebres y de jugar a las cartas con un catedrático en el círculo de los médicos. Por fin podía comer una ración entera de carne a la sartén. Tenía la impresión de que en un mes bastaría para que la imagen de Ana se cubriera de nieve y de que solo de vez en cuando soñaría con su conmovedora sonrisa, igual que le había sucedido antes con otras mujeres. Pero pasó más de un mes. Llegó lo más crudo del invierno, y en su memoria el pasado seguía tan nítido como si se hubiera separado la víspera. La intensidad de los recuerdos no paraban de crecer. En el silencio de la tarde llegaban hasta sus despachos las voces de sus hijos repasando la lección, u oía una romanza o un organillo en un restaurante. A la nevasca ululaba en la chimenea. De pronto revivían los acontecimientos de aquellos días. Las escenas del muelle, el amanecer con las montañas cubiertas de nieve, el vapor de Feodosia, los besos. Paseaba de un lado a otro de la habitación, remormeando, sonriendo. Luego los recuerdos se transformaban en ensoñaciones y en su imaginación el pasado se mezclaba con el porvenir. Más que soñar con ella, su imagen le acompañaba en todas partes, como una sombra, y le vigilaba. Cuando cerraba los ojos veía como si estuviera delante de él, y se le antojaba más hermosa, más joven, más delicada que entonces. Él mismo se consideraba mejor de lo que había sido en Yalta. Por la tarde ella miraba desde la estantería, desde un rincón de su habitación. Oía su respiración, el delicado susurro de su vestido. En la calle seguía a las mujeres con la vista, buscando a alguna que se pareciera. Adrián en deseos de compartir con alguien sus recuerdos. Pero en casa era imposible hablar de su amor, y fuera de ella no podía sincerarse con nadie, ni con los vecinos ni con los colegas del banco. ¿Qué podía decirles? ¿Había amado entonces? ¿Había habido algo bello, poético, edificante o al menos interesante en su relación con Ana? ¿Y si en alguna ocasión se refería en términos vagos del amor o las mujeres? Nadie adivinaría a qué se refería. Solo una mujer fruncía las oscuras cejas y decía: «Dimitri, ese papel de Fausto no te va». Una noche, al salir del círculo de los médicos con su compañero de juego, un funcionario no pudo contenerse y le dijo: «Si supiera usted qué mujer más fascinante conocí en Yatar». El funcionario se sentó en el trineo y se dispuso a partir, pero de pronto se volvió y gritó: «¡Dimitri! ¡Dimitrich!». «¿Qué?». «Tenía usted razón cuando dijo hace un momento que el estudio no olía bien». Esas palabras tan banales, por alguna razón, indignaron a Gurov, que las encontró humillantes y sucias. ¡Qué costumbre más salvaje! ¡Qué tipos! ¡Qué noches más intrascendentes! ¡Qué días más insípidos y anodinos! Frenéticos juegos de cartas, comilonas, borracheras, conversaciones interminables sobre los mismos temas, actividades intrascendentes y charlas ociosas que llevaban la mayor parte del tiempo. La mejor de las fuerzas, y al final solo quedaba una vida angosta y limitada, carente de interés, de la que no era posible huir ni escapar. Era como estar encerrado en un manicomio o en un centro penitenciario.
Presa de la indignación, Gurov no pegó ojo en toda la noche, y luego durante el día tuvo dolor de cabeza. Las noches siguientes durmió mal. Se pasaba todo el tiempo sentado en la cama reflexionando o iba de un lado al otro de la habitación. Los higos le aburrían, el banco le hastiaba. No quería ir a ninguna parte ni hablar con nadie. En diciembre, durante las fiestas, preparó el equipaje. Le dijo a su mujer que se iba a San Petersburgo a hacer unas gestiones en favor de un joven conocido y partió para la ciudad de San Petersburgo. ¿Con qué intención? Ni él mismo lo sabía a ciencia cierta. Quería ver a Anna, hablar con ella y, a ser posible, concentrar una entrevista. Llegó a San Petersburgo por la mañana y reservó la mejor habitación del hotel, cuyo suelo estaba totalmente alfombrado con el paño gris empleado en los uniformes del ejército. Sobre la mesa había un tintero lleno de polvo, adornado de un jinete sin cabeza, que blandía un sombrero con la mano extendida. El portero le proporcionó las informaciones necesarias. Von Diedertith habitaba en una casa propia, situada en la calle Staro-Goncharnaya, no lejos del hotel. Vivía bien, era rico, tenía sus propios caballos, todos lo conocían en la ciudad. El portero pronunciaba Diedertith. Gurov se dirigió sin prisas a la calle Staro-Goncharnaya y encontró la casa. Justo enfrente se extendía una valla gris, larga y rizada de clavos. Cuando se ve una valla como esa, dan ganas de salir corriendo, pensaba Gurov mirando tan pronto las ventanas como la cerca. Considero que, al ser día festivo, el marido probablemente estaría en casa. En cualquier caso, sería poco delicado llamar a la puerta y ponerla en una situación embarazosa. Si le enviaba una nota, podía caer en manos del marido y entonces todo se echaría a perder. Lo mejor sería aguantar una ocasión oportuna, y se puso a pasear por la calle y junto a la valla, esperando esa oportunidad. Vio atravesar la cancela a un mendigo, sobre el que se lanzaron los perros. Al cabo de una hora se oyó un piano, cuyos sones le llegaban débiles e indistintos. Probablemente era Anna Sergeyevna quien tocaba. La puerta principal se abrió de pronto, dando paso a una viejecita, tras la que correteaba el lulú blanco. Gurov quiso llamar al perro, pero de pronto el corazón empezó a latirle con fuerza y, dominado por la emoción, no pudo recordar su nombre. Seguía yendo y viniendo, sintiendo un odio cada vez más intenso por la valla gris. Pensaba con irritación que Anna Sergeyevna le había olvidado y quizá se divirtiera ya con otro, lo que sería de lo más natural en el caso de una mujer joven obligada a contemplar desde la mañana a la noche esa maldita valla. Volvió a su habitación y pasó un buen rato sentado en el sofá, sin saber qué hacer. Luego almorzó y a continuación durmió una larga siesta. «¡Qué estúpido y fastidioso es todo esto!», pensó al despertarse y mirar las ventanas oscuras. Ya había oscurecido. «He dormido demasiado. ¿Qué voy a hacer ahora por la noche?». Se sentó en la cama, cubierta con una manta barata y gris, semejante a la de los hospitales, y se increpó a sí mismo con ira. «Ahí tienes a tu dama del perrito, ahí tienes tu aventura, ya puedes quedarte sentado». Esa misma mañana, en la estación, le había llamado la atención un anuncio con letras muy grandes. Se estrenaba La Geisha. Lo recordó ahora y se dirigió al teatro. «Es muy posible que ella asista a la primera representación», pensó. El teatro estaba lleno, como en todos los teatros de provincias. Una niebla flotaba por encima de las arañas y en el galinero reinaba una ruidosa agitación. En la primera fila, antes del comienzo, en la representación,
se alzaban los petímetres locales, con las manos a la espalda. En el palco de autoridades, la hija del gobernador, con una boa alrededor del cuello, ocupaba el primer lugar, mientras su padre se ocupaba discretamente detrás de la cortina. Y solo se veían sus manos. El telón oscilaba. La orquesta llevaba ya un buen rato afinando los instrumentos. Mientras los espectadores entraban y ocupaban sus localidades, Gurov recorría ávidamente la sala con la vista. Anna Sergeyevna llegó y se sentó en la tercera fila. Cuando Gurov reparó en ella, el corazón se le encogió y comprendió con toda claridad que no había en el mundo persona más próxima, más querida, más importante para él. Perdida en esa multitud provinciana, aquella menuda mujer que nada tenía de particular, con unos vulgares impertinentes en la mano, llenaba ahora toda su vida. Era su tristeza, su alegría, la única felicidad que deseaba para sí. Bajo los sones de la pésima orquesta y los ruines violines provincianos, pensaba en lo hermosa que era, pensaba y soñaba. El hombre que entró con Anna Sergeyevna y se sentó a su lado era un joven con patillas cortas, muy alto y encorvado. A cada paso que daba movía la cabeza, como si prodigara saludos a diestro y siniestro. Probablemente era su marido, a quien ella, en un arrebato de amargura, había calificado en Yalta de lacayo. En realidad, en su larga figura, sus patillas y su incipiente calvicie había cierta modestia lacayuna. Tenía una sonrisa empalagosa y llevaba en el ojal una insignia académica que parecía el número de un camarón.